Saludos, amables televidentes, gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Verdaderamente que tenemos que iniciar con el tema que está muy de boga, el tema de la reforma fiscal, pero muchos entienden que es reforma constitucional. Hay que ir trabajando por parte, porque como sabemos, nuestro país como otros países están llamados a hacerlo, porque estos cambios lo ha venido aplicando en el proceso en que va avanzando los sectores económicos, no tanto solo de local, sino internacional. ¿Y quién más que para hablarnos en este día con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, que Antonio Ciriaco Cruz? Él ha estado trabajando ya en muchas propuestas, ha estado también hablando en paneles sobre este tema. Con él vamos a regresar con la entrevista después de estos comerciales. Ya estamos con nuestro invitado, como lo había anunciado, nos acompaña en este día el licenciado Antonio Ciriaco Cruz. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, a quien le damos la bienvenida. Un placer tenerle aquí. Muchas gracias, Yolanda. Siempre es un placer estar en Primerísima. Bueno, un momento importante. Yo le he estado dando seguimiento principalmente a sus artículos que usted hace un análisis en el periódico El Día y hace muchos planteamientos. Muchos son que uno lo puede percibir, que cuál es la iniciativa, pero ya cuando uno está en lo que ha venido planteando el propio presidente de la República, Luis Abinader, que la necesidad que hay, que eso era algo que estaba como engavetado. El tema de la reforma que hay que hacer a la Constitución, casi todos los presidentes lo han hecho. Es raro que no haya estado en el Estado y que entienda que es para mejorar la dinámica. Correcto. Y no puede quedarse en el estancamiento. Y también hay otra que tiene que ver con la reforma fiscal, que es regular el movimiento de los impuestos para que haya un equilibrio, para reducir lo que menos pueden. Y también muchas cosas que vienen a traer eso, porque acuérdense que se habla de que hay que reducir el gasto. Claro. Y también para poder compensar lo que está pendiente de la deuda. Así es. Mira, Yolanda, tú sabes que hay toda una cantidad importante de reformas, creo que son 9 reformas que están pendientes y que posiblemente en estos próximos meses, hasta que culmine el año, vamos a estar hablando de temas de reforma. El presidente de la República ya adelantó que la primera reforma que se va a discutir es la reforma constitucional, que es una reforma que yo creo que, según lo que el presidente ha mencionado, se va a concentrar en 2 elementos. El caso, por ejemplo, de darle un rango constitucional al Ministerio Público, y lo otro es ponerle, como ha dicho el presidente de la República, un candado al tema de la posibilidad de reelección más allá de 2 periodos. Ahora, ese es el temita que tiene la connotación política. Claro. Porque casi todos los presidentes, ¿cuántas veces no lo hizo? Sí, el lo dice. Claro. Presidente Joaquín Balaguer. Entonces, eso no puede como generalizarse. Claro, esperemos que evidentemente que sea así como se ha planteado. Pero también, posteriormente, el presidente dijo que el tema de la reforma fiscal es el tema que sigue, y ya incluso se comenzó a debatir entre los economistas el tema de la reforma fiscal. Nosotros, como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, estamos prácticamente concluyendo una propuesta. Esa propuesta incorpora una serie de temas innovadores, partiendo precisamente, Yolanda, del problema que tiene el sistema tributario en la República Dominicana. El sistema tributario tiene varios problemas. Uno de ellos es el gran nivel de evasión. Los niveles de evasión rondan el 3.4, 3.5, eso con casi 300.000 millones de pesos. Y no solamente la evasión en el impuesto sobre la renta, sino también en el ITEVIS. También hay un problema de que es complejo el sistema y se le hace un tanto difícil a los pequeños emprendedores, empresarios, lidiar con la Dirección General de Impuestos Internos. Yo creo que hay que tratar de simplificar al máximo el proceso de pagos por parte de los contribuyentes. Además,
hay temas que yo creo que hay que ponerlo en el tapete porque afectan las finanzas públicas. Y las exenciones, que ahí también voy, ese sector es bien es vulnerable. Está el tema de las exenciones fiscales, que son incentivos a sectores productivos, a personas físicas, básicamente, y eso ronda también los 340 mil millones de pesos. Además, hay que poner otros temas, el tema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, que también incide en las finanzas públicas, y un tema que yo creo que también no se puede quedar fuera, que es un tema que le quita mucha capacidad al Estado de tener recursos para invertir, que es el tema del sector eléctrico. Entonces, esos son varios elementos que han hecho que en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales nosotros, allá un grupo de técnicos, economistas, contadores expertos en tributación, sociólogos, estemos elaborando una propuesta que ya está prácticamente muy avanzada, y en ese sentido nosotros tenemos propuestas que consideramos que si se aplican pueden tener un impacto importante en el sistema tributario en la República Dominicana. Un elemento que también se me había quedado, Yolanda, y que es un problema que tiene básicamente la sociedad dominicana, es el tema de la informalidad. La informalidad tiene implicaciones. Que cada día crece, tiene implicaciones en la tributación, porque esa informalidad laboral en muchos aspectos se traduce en una informalidad tributaria. Y entonces entonces hay otro reflejo, Antonio, que lo que pagamos, claro, sufrimos más. Inciden más. Por ejemplo, los sectores que pagan tienen una carga muy fuerte porque hay un sector de la actividad de pequeños, vamos a decir, que son empresarios, son microempresarios, personas incluso cuentapropistas que tienen su negocio propio, que están en la informalidad, aunque pagan impuestos indirectos como el ITEVI, pero no están registrados en la DGI y no pagan el impuesto sobre la renta. Entonces eso hace que la carga, por ejemplo, impositiva, sea mucho mayor en aquellos que tienen sus negocios formalizados. Por lo tanto, nosotros en la propuesta, Yolanda, tomamos en consideración un mecanismo, incluso tratamos de incorporar un nuevo mecanismo que motive a la formalización, y además que permita que los que están formales comprendan mucho más y sea mucho más fácil el pago de sus contribuciones o sus impuestos. Por ejemplo, en ese aspecto, tomando en consideración que el 95% del sistema del tejido empresarial en la República Dominicana está conformado de micro, pequeños y medianos empresarios. Entonces, nosotros, como una propuesta, nosotros hemos hecho el planteamiento de que básicamente aquellos que están en un régimen simplificado de tributación, ese régimen se transforme en un régimen de monotributo. ¿Qué es el monotributo? El monotributo no es más que un monto fijo que tú vas a pagar. Fíjate que tú como emprendedora no pagas un monto fijo. Y ese monto que tú pagas de impuestos no incluye la TCS, ni incluye el Infotet y otra serie de pagos. Entonces nosotros vamos a reunir todos esos pagos que están dispersos en un solo pago. Bueno, habría que ver si esto va a funcionar como han planteado el CONE, Consejo Nacional de la Empresa Privada, de que se haga una reforma integral. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con esta interesante entrevista de este día. Estamos conversando en este día con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Antonio Ciriaco Cruz. Él explicaba la propuesta que han formulado de manera conjunta con un grupo de técnicos para ofrecer su propio proyecto de lo que sería su visión para una reforma fiscal, lo que se está proponiendo ahora desde el Estado. Entonces, yo le hacía la pregunta al referirse al monotributo para que él los desglose ahora, pero ¿qué sucede? El Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Juan Marrancini, ha hablado recientemente de que ellos
aspiran a que sea una reforma integral. Cuando se habla de integral, sería bueno como una explicación, porque todavía hay muchas inquietudes y a sabiendas de que ya hay varios funcionarios del Estado que han dicho que están dando los toques finales a la propuesta. Entonces, para que nos concluya con el tema del monotributo y qué sería lo que es una reforma integral. Mira, y siguiendo con la parte del monotributo, básicamente nosotros estamos proponiendo que aquellos pequeños emprendedores, pequeños empresarios, pequeños contribuyentes, micro, pequeños y medianos, puedan hacer un solo pago, y que ese pago incluya los impuestos que deben de pagar, incluya la Infotet, incluya la tesorería de la Seguridad Social, y además que eso sea un monto fijo. Por ejemplo, si son 20,000 pesos, 25,000 pesos, tú los vas a pagar o mensualmente, o trimestralmente, o semestralmente. Pero además, nosotros también... Que no se haga entonces la declaración mensual. No, y sin hacer declaración mensual, sencillamente usted se inscribe allí y paga el monto que determina la DGI. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted incluso no va a necesitar ni un experto fiscal. Usted sencillamente tiene la certeza de lo que va a pagar. Es como que cuando tú vas a un banco y tú vas a tomar prestado y el banco te dice, te voy a prestar, o tú le solicitas 10 millones de pesos y el banco te dice, usted va a pagar mensualmente 40,000 pesos mensuales. Eso incluye capital e intereses. Ya tú sabes cuánto tú vas a pagar. Tú no necesitas un experto. Y se ajusta en eso. Y se ajusta a eso. Y entonces, eso se simplifica porque usted se va a registrar en la DGI, pero no tiene que hacer constantemente una declaración, sino que usted va sencillamente cuando le toque y paga ese monto. Eso claramente le va a como que es más holgado y genera menos presión. Pero la experiencia que hay, porque no estamos nosotros básicamente sacando algo o un conejo de la chistera, estamos viendo las experiencias de aquellos países donde la tasa de informalidad es más baja en América Latina. ¿Dónde se aplica el monotributo? Se aplica en Uruguay. Uruguay es el país de América Latina y el Caribe que tiene la tasa de informalidad más baja. ¿Y hay tantos negocios instalados así en las calles como aquí? Porque hay muchos negocios que están instalados en la calle que... No, son realidades muy parecidas. Pero también en Argentina. En Argentina, que a pesar de todos los problemas que tiene Argentina, la tasa de informalidad de Argentina es una de las más bajas. ¿Por qué? Porque hay un monotributo. Y los estudios que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, indica que precisamente ese mecanismo del monotributo, como una forma de tú reducir la informalidad, ha dado resultados. Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando se aplicó por primera vez, 2 años después se habían formalizado más de 1.8 millones de argentinos. Y eso yo creo que en países como la República Dominicana, donde hay muchos negocios pequeños, donde todavía incluso los niveles educativos de aquellos que tienen pequeños negocios son muy bajos, pero también tú le preguntas si conocen, si tienen idea de todo el mecanismo impositivo, dicen que eso es muy complicado en las encuestas que se le hacen. Entonces, es muy fácil. Porque tienen que depender de otra persona para trabajarla. Claro, entonces, cuando tú le... Y tiene que pagarle a esa persona. Y tiene que pagar, entonces eso también te lo va a ahorrar. Sí. Entonces, no es lo mismo tú decirle, no sé, a un pequeño emprendedor, yo digo emprendedor porque es un concepto que se está usando mucho, sí, o a un pequeño empresario que tenga una cafetería, y que tú le digas, mira, usted tiene que hacer una declaración sobre impuestos. Él va a decir, bueno, pero ¿y cómo es esto? Y que le diga, usted tiene que entrar a una página de la y dice, yo no tengo tiempo. Y contrata, como tú has dicho, a una persona. ¿Sabe cuánto le puede cobrar a esa persona? Muchas veces 10,000 pesos. Y en función de los negocios, hasta 20,000 pesos. Y a lo mejor es una tontería. Sí. Pero cuando tú le dices, no, ya usted está registrado, entonces usted va hacerme una transferencia al banco y esa transferencia de 20,000 pesos. Fíjate lo importante que es todo esto, Yolanda, porque tú puedes
hacer una alianza precisamente con el banco, en este caso con el banco que es público, que puede ser el Banco de Reserva, y tú le puedes decir, tú me puedes hacer la transferencia del pago de impuestos por un banco. Y además, esa formalización le permite un proceso de bancarización. Y ese proceso de bancarización le permite incluso, como mecanismos, vamos a decir, de vinculación con el banco, oye, obtener un financiamiento. Uno de los problemas que tienen los pequeños emprendimientos es el financiamiento. Puede certificar claro, el estatus. El estatus. Entonces, sí, todo eso genera un efecto virtuoso con el resto incluso de otros sectores. Entonces yo creo, y nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nosotros pensamos que eso es un mecanismo importante. Mira, eso vendría a ser lo que plantean los empresarios que cuando se refieren a reforma integral. Entonces, cuando hablamos de reforma integral, obviamente no solamente estamos hablando, Yolanda, de todo el tema de cómo tú vas a obtener ingresos, sino también, Yolanda, se va a hablar sobre cómo el gobierno va a manejar y le va a dar uso a esos recursos. ¿Cuál sería entonces su mensaje final? Porque sabemos que hay muchas inquietudes y todavía no ha empezado de lleno la propuesta oficial, pero sí se sabe más o menos los lineamientos por lo que viene. No, yo lo que pienso, Yolanda, que esta reforma fiscal debe ser una reforma fiscal tal y como tú has mencionado, que sea una reforma integral, que sea una reforma de alto alcance, que sea una reforma que nos permita de una vez y por todas hacer una reforma que para los próximos años no se requiera volver a hacer reformas. Más reformas. Que no sea un parche. Esa es la idea. Y eso yo creo que le va a permitir al Estado tener la capacidad de tener los recursos para hacer más inversión pública, pero también le va a permitir al Estado simplificar un proceso con los contribuyentes, y además entendemos nosotros que debe haber un alivio a los sectores de clase media. Por lo tanto, entendemos nosotros que en este mensaje que la reforma debe ser una reforma integral, que el Estado también tiene que hacer un uso efectivo de los recursos, que el Estado tiene que mejorar siempre la calidad del gasto como un mecanismo de legitimar este proceso ante la sociedad dominicana. Bueno, ojalá que sea la mejor propuesta para beneficio del país y así las cosas puedan seguir avanzando. Así es. Gracias por haber aceptado la invitación a nuestro espacio y ojalá por pronto, porque todavía esto apenas comienza. Así es. Muchas gracias. Amables televidentes, conversamos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Antonio Ciriaco Cruz. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página del canal, desde donde quiera que estén, www.cinevisión, canal 19.do, en tiempo real, y también en nuestras redes sociales. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísima. Síganse cuidando y pásenla bien.